hermano, el escritor Lucas, ¿verdad?, a mencionar cómo el Señor había escogido a estos apóstoles. O sea, los escogió específicamente para la obra y la tarea. Miren, hermanos, el 3 dice: a quien también después de haber padecido y se presentó vivo con muchas pruebas. O sea, que ellos presenciaron la resurrección de Cristo, habiéndoseles durante 40 días, apareciéndoseles, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver en esta mañana el primer tema de la fe de los apóstoles, hermanos. La fe de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú nos das y nos has provisto, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Queremos, Señor, concentrarnos, que tu Espíritu nos hable al corazón, al alma, Señor, acerca de estos hombres que tú escogiste, Señor, y cómo ellos, Señor, son ejemplo y nosotros podemos y debemos imitarlos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, nos bendigas a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Les pregunto si me escuchaban y me dijeron que sí, hermano. No puede ser posible. Bájale un poquitito nada más. Gloria al Señor. Fíjense, lo estaba calando, lo tenía apagado, pero dije, a ver qué... Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la fe de los apóstoles, hermanos. ¿Qué es la vida de estos hombres de Dios? Yo creo que después de Cristo no hay ejemplo más grande que ellos, amén, hermano. No hay un ejemplo más grande que la vida de estos hombres, hermano, en todos los aspectos. Así es que vamos a ver a través de la vida de los apóstoles no solamente sus portentosos hechos, los milagros tan gloriosos que estos hombres hicieron, sino su forma de cómo fueron formados por Cristo y cómo fueron encomendados para servir al Señor, hermano. Es sumamente necesario que los imitemos, y no en sus milagros, porque hoy en día hay falsos apóstoles que supuestamente hacen los milagros que hicieron los apóstoles, hermano, pero eso es falso. Eso es falso. Nadie hasta la fecha, hermano, después de ellos ha demostrado tener ese don de milagros como ellos los tuvieron. Así es que solo ellos lo hicieron, hermano, ¿verdad? Solamente ellos hicieron esos milagros, pero podemos imitar su conducta, ¿sí? Imitemos su conducta y su relación con el Señor. Eso es digno de imitar. Porque fueron hombres que miraron a Jesús no como un gurú, no como un líder ahí iluminado, sino como al mismo Hijo de Dios, hermano. Y después de haber sido empoderados y llenos del poder del Espíritu Santo, estaban más que listos para establecer los pilares del cristianismo, hermano, que permanecen hasta el día de hoy. Fíjese, si no fue tan gloriosa la obra de Cristo sobre la vida de estos 12 hombres, hermanos, que no solamente sus escritos, no solamente lo que ellos predicaron, sino la forma como ellos vivieron permanece hasta el día de hoy, su ejemplo. Y es algo que su obra, de su trabajo, permanece hasta el día de hoy. Así es que estos hombres, hermanos, no fueron cualquier cosa, fueron hombres de Dios y fueron hombres que marcaron una forma, un paradigma diferente, hermano, en medio de esos tiempos difíciles. Así es que eso es algo que debemos de imitar nosotros en nuestra vida diaria. Primer punto número 1, tenían fe y creían en el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la fe de los apóstoles, hermano. Acerca de la fe de los apóstoles. Esta fe que si llega a tu vida, si está en tu vida, créemelo que vas a ser bendecido en tu corazón, en tu alma. Esta gente, hermano, tenían fe y creían en el poder del Espíritu Santo. Ahí mismo, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí en el capítulo 2, verso 38 dice:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 45, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermano, estos hombres, estos apóstoles creían en el poder del Espíritu de Dios. Creían y sabían que el Espíritu de Dios sobre ellos iba a comenzar una obra gloriosa después del capítulo 2 de Hechos. De ahí empezaría una obra, la obra que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. La iglesia, hermano, que se le ha encomendado la obra de ser testigos sobre la tierra, la obra de evangelizar a la tierra, al mundo, pero también, hermano, nosotros se nos llama a vivir bajo esa dirección y guianza del Espíritu de Dios. Fue así como ellos vivieron, es así como debemos de vivir. Para ser testigos, una pregunta que he dicho siempre, hermano: ¿por qué usted cree que no todo mundo o toda persona que va a la iglesia? Porque ir a la iglesia es fácil, ¿sí o no? Cada domingo. ¿O están aquí conmigo? Ir a la iglesia es fácil. Nada más te levantas, te cambias, te bañas, te arreglas y te vienes a la iglesia, es todo. Pero es una cosa, aquí habla, hermano, de ser testigos en un mundo que nos odia, en un mundo que odia a Cristo. Nos habla, hermano, de hablar el evangelio de Jesús, hermano, en un mundo que se pierde. Ahora la pregunta es esta, iglesia: toda la gente que se manifiesta a las iglesias los domingos, ¿realmente es testigo y predica el evangelio de Cristo fielmente al mundo? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque no todo mundo está sellado con el Espíritu de Dios en su vida y en su alma, hermanos, para ser testigos, para ser personas fieles al evangelio. No todo mundo. Entonces, ir a la iglesia es fácil, pero otra cosa es nacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios para que tú seas testigo de Cristo y seas un fiel predicador del evangelio en donde quiera que andas. Así es que esa es la prueba indudable de que el Espíritu de Dios está en tu vida, hermanos. ¿Usted quiere buscar una prueba? ¿Sí o no? Hay iglesias que dicen que la prueba del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero lo raro es que hablan en lenguas nada más en la iglesia. Y después de ahí en el mundo no hablan de Cristo, no hablan el evangelio. Incluso mucha gente que habla en lenguas en las iglesias son mal testimonio en el mundo, hermano. ¿Usted quiere saber si el Espíritu de Dios está en su vida? Sencillo, haga esta prueba. ¿Es usted un testigo fiel, firme ante las tinieblas del mundo? ¿Usted se manifiesta como o se representa como un hombre o una mujer de Cristo, una mujer de Dios? ¿Usted se manifiesta con sus palabras, con sus hechos, como un hombre, como una mujer de Dios? ¿Es usted, hermano, un testigo donde Cristo es exaltado a través de su vida? ¿Es una persona que cuando habla la palabra de Dios? Porque dime una cosa, temas para hablar nos sobran, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Nada más échale cuenta a las pláticas que tú tienes con todo el mundo. Échale cuenta. ¿De qué hablas? ¿Qué platicas con el mundo? ¿De carros? ¿De fútbol? ¿De la casa? ¿De las plantas? ¿De los perros? ¿De los gatos? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Sale el evangelio a relucir en medio de tus pláticas? ¿Sale a relucir que Cristo es el Salvador? Si Cristo no sale a relucir en tus pláticas, si Cristo no sale a relucir en tu testimonio, te voy a decir algo muy difícil quizás de digerir, pero no has tenido la fe para que el poder del Espíritu de Dios venga a tu vida, hermanos. Esa es la realidad. Continúa adelante. El Espíritu Santo está en cada creyente, no en la gente que va a la iglesia, sino en cada creyente. En cada creyente, hermanos. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu de Dios viene cuando tú crees. Hay tres aspectos importantes que los apóstoles creyeron sobre el Espíritu Santo.
hermano, en el capítulo 1, verso 8, ellos después de ser empoderados, pudieron ser testigos. ¿Se recuerda, hermano? ¿Se recuerda que Pedro, hermano, se acobardó cuando vinieron a apresar a Cristo? Es lo que pasa mucho. Muchas veces damos el ejemplo de Pedro cuando traicionó a Cristo, cuando negó a Cristo. Pero después de que Pedro, hermano, es empoderado con el Espíritu Santo, se convierte en un fiel testigo de Cristo y él, hermano, da su vida por el Señor. Esa es la obra del Espíritu de Dios y para eso se necesita fe. Usted necesita tener fe. Si usted no tiene fe, el Espíritu de Dios no está en su vida. Usted no ha sido llenado del Espíritu de Dios. Los judíos tenían que ser los primeros en creer en Cristo. Por eso se les ofrece a ellos el Evangelio. A ellos se les da esa oportunidad de escuchar primero el Evangelio. Y tercero, hermano, sin el discurso del Evangelio, o sea, sin la predicación, no puede haber la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como le he enseñado muchas veces, hermano, Cristo Jesús dijo, y vendrá sobre vosotros el Espíritu de verdad. Pregunto, iglesia, ¿el Espíritu de verdad podrá cohabitar con la mentira? Entonces, escúchame esto, quiere decir que tú tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tu vida de mentiras y fundamentarla en las verdades de la palabra de Dios. Es así como el Espíritu de Dios viene a tu vida, está en tu alma, pero usted no puede decir, bueno, yo creo parte de lo que dice la Biblia, pero otras cosas yo las creo allá a mi creencia. Eso no es fe, eso no es fe. Eso es simple, sencillamente superstición, son otras ideas erradas, extrañas. La fe nos trae una verdadera presencia del Espíritu de Dios y nos trae un verdadero conocimiento de la verdad. Punto número 2, tenían fe y creían en la deidad de Jesucristo, hermanos. Ellos creían en la deidad de Jesucristo y tenían esa fe. Primero recibieron fe para recibir al Espíritu de Dios, después tuvieron la fe de creer en la deidad de Cristo. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, los apóstoles creían que solamente Dios perdonaba y sanaba al enfermo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y quiero que entienda esto, hermano. Creer en la deidad de Cristo nos abre la puerta a bendiciones, hermano, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Bendiciones también en las cuales podemos nosotros saber que Cristo se encarga de nuestras enfermedades, ¿o no, hermano? Aquí, ¿cuántos el Señor los ha sanado? Ha sido el poder de Dios, ha sido su gracia, ha sido su misericordia. Creer en Cristo como Dios, hermano, se necesita fe. Se necesita fe. Pero vuelvo a decirte, ¿quién es tu intercesor delante del Padre? ¿Quién es? Cristo, ¿y quién más? Cristo, el Espíritu Santo, ¿y quién más? Nadie más. Nadie más. Pero déjenme hacer una pregunta. ¿No hay personas que después de Cristo le añaden al Espíritu Santo? O quizás le ponen nada más a Cristo y después otros intercesores. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que la gente cree en los santos? Hay gente que cree por tradición, porque así les enseñaron. Pero escúchame esto, hermano, hay gente que cree en los santos cuando dicen que creen, porque dicen o piensan ellos que los santos interceden por nosotros. Por eso se encomiendan a los santos. Déjame decir una cosa, hermano. Déjame decirle esto. La Biblia nos enseña que solamente Cristo es el único, hermano, ser divino que intercede por nosotros. Y para eso se necesita fe. Fe de hacer a un lado todas las falsas creencias y confiar solamente en Cristo Jesús, hermano. Continúa adelante. Primero que nada, ellos creían que Jesús era Dios, hermano.
Ellos creían que Jesús era Dios. En ellos no había ninguna confusión de que, ay, ¿quién sería Jesús? No, ellos sabían que era Dios encarnado. Pablo lo dice, grande es este misterio de la fe, Dios fue manifestado en carne. Pablo lo establece, hermano, como uno de los apóstoles de Cristo, establece que Cristo era Dios. Y en ese momento ellos tenían que creer eso, igual que nosotros hoy en día, hermano. Así es que si ellos no hubieran estado convencidos que Jesús era Dios, hermano, entonces ¿cuál era la convicción de su fe? Dice 1 Pedro 3:22, 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hermanos. Los apóstoles sabían que Cristo era Dios y eso es sumamente importante, hermano, necesario creerlo. Usted deposite su fe en Cristo y será salvo. Encontrará la vida eterna. Si usted mezcla a Cristo como si Cristo necesitara ayuda, ¿y qué tal si Cristo no alcanza a interceder por mí? Mejor ahí le pongo también a la Virgencita, o a los santos, o a mis dioses. Eso es una blasfemia delante de Dios. Usted tiene, vuelvo a decir, ¿de qué estamos hablando? De fe, ¿no? ¿Cuántos están aquí? De fe. La fe verdadera es aquella que deposita su confianza solo y únicamente en Cristo Jesús, hermano. 3, tenían fe y creían en el nombre de Cristo. Creían en el nombre de Cristo. Esto es similar a creer en la autoridad de Cristo, hermano. Creer en el nombre de Cristo es creer en la autoridad de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 12, mira lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. Le voy a hacer una pregunta. Los apóstoles de primera mano no conocían a María, la madre de Jesús. Ellos la saludaron de mano. Sígame. La saludaron de mano, la miraron, comieron con ella, porque entre familias se reunían y platicaron con ella, la conocieron, la miraron con sus ojos, pero ninguno de los apóstoles dijo, María, tú eres nuestra intercesora. Ninguno. La Biblia no habla de eso. Mire lo que dijo aquí el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Pregunto, ¿no hubiera sido buena oportunidad para que Pedro hubiera dicho, aquí está María, nuestra salvadora? Iglesia, aquí está María, nuestra intercesora. Pero no dice eso. ¿Sabes por qué? Porque esas son doctrinas inventadas por los hombres. Y ahí está el error de la humanidad, que pone su confianza en doctrinas de hombres en vez de confiar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo puede ser posible que deposites tu fe en las palabras de hombres y no deposites tu fe en lo que la Biblia dice? Dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Te voy a preguntar, ¿quieres ser salvo? No los escucho muy convencidos, pero vamos a ponerle que sí, amén, hermano. Cuando tú te mueras, ¿quieres ir al cielo? Tienes que confiar en Cristo Jesús. Tienes que confiar solamente en Cristo Jesús. Tener fe en el nombre de Jesús era, hermano, en ese tiempo una sentencia de muerte. Eso es fe y plena convicción, hermano. Eso es fe y plena convicción de quién Cristo era. ¿Sí? Y créame que nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Nadie. Mas sin en cambio los discípulos, los apóstoles murieron por Cristo porque sabían quién era Cristo, hermano. Continúa adelante, no se avergonzaban del nombre de Jesús, costara lo que costara. No se avergonzaban, hermano. Y esa es la fe que debe de haber en nuestra vida. Te decía al principio, si usted tiene fe, usted no le tiene que dar vergüenza que te llamen hermano. ¿Cuáles son los epítetos que nos llaman? Hermanos, aleluyas. ¿Ah? Los cristianos, ahí vienen aguas con los hermanos. ¿Sí o no, iglesia? Estás en medio de todos ellos, hablas algo de la Biblia, el hermanito, ¿sí o no? Pero no te tienes que avergonzar. No te tiene que dar vergüenza.
¿Vergüenza? Bueno, no sé, pero imagínate que, por ejemplo, hermano, hoy en día, escúcheme esto, pero hoy en día, sí o no, para el mundo es más orgullo ser gay que ser cristiano. ¿Has oído alguna vez un desfile de orgullo cristiano? Hermanos, ¿han oído el desfile del orgullo cristiano? Pero sin en cambio sí escucha los desfiles del orgullo gay, ¿sí o no? Para el hombre ha perdido la vergüenza de ser homosexual o lesbiana. Entonces, ¿por qué nos deberá de dar vergüenza que nos llamen cristianos? Hermanos, aleluyas, como quieran. No importa que nos llamen como nos llamen, esa es la fe. Esa es la verdadera fe. Y yo te he dicho muchas veces, hermano, nunca avergüences a tu hermano. Por su fe, nunca lo avergüences. Tú no sabes si está pasando por problemas o tú no sabes si está comenzando en Cristo Jesús o no, hermano. Nunca nos ataquemos entre hermanos, en el sentido de que no te burles de tu hermano porque está en las mismas condiciones que tú. Tenemos que entender eso. Hay mucha gente que es cierto, el mundo cuando dice es que las iglesias están llenas de hipócritas, y yo lo he dicho muchas veces, tienen razón, tienen mucha razón, pero entre nosotros aquí, ¿sí o no, hermanos? Aquí entre nosotros sabemos que no toda la gente que va a la iglesia son hipócritas. Hay gente en las iglesias muy sinceras que aman a Cristo, ¿sí o no, hermanos? Así es que el mundo puede decir, no, todos son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque el ejemplo que ellos miran, o sea, la persona más cercana que va a la iglesia es un hipócrita, entonces, ¿sí o no? Ellos piensan que todos somos iguales. Se los he dicho muchas veces, ellos piensan que todos somos iguales y piensan que yo se los apruebo. Como que, sí, está bien, hermanos, seamos hipócritas. No, de ninguna manera, hermanos. Pero nosotros no tenemos por qué avergonzarnos del nombre de Cristo. No te cause vergüenza eso. Vergüenza que te llamen, ahí viene el ladrón, ahí viene el mentiroso, ahí viene el borracho. Mira, ahí viene el mujeriego, ahí viene el gay o el homosexual, la lesbiana. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. A mí sí me daría pena que me dijeran, mira, ahí viene el idólatra. Eso me daría vergüenza. Eso es penoso. Pero que me digan, ahí viene el cristiano, ahí viene el evangélico, el aleluya, el hermano. Usted en su corazón debe de decir, gloria a Dios. Porque estos hombres, hermanos, sufrían por el nombre de Cristo, porque tenían fe. Y eso es lo que debemos de imitar, tener esa fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? No, a ver, dígale al que está a su lado que no se duerma, hermano. Dígale, oye, no te duermas, por favor. Punto número 4. Tenían fe y creían en el poder del evangelio de Cristo, hermano. Tenían fe y creían en el poder del evangelio de Cristo. Capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué, hermanos? Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había, gran gozo en aquella ciudad. Esta gente tenían fe, confianza de que el evangelio tiene poder, hermano. Entonces usted preguntará, entonces ¿por qué no se convierten todos? Te lo voy a decir en palabras claras, palabras en español, palabras sencillas para que lo entiendas. No todos fueron escogidos para heredar la vida eterna. Por lo tanto, los que no han sido escogidos para la vida eterna, escúchame esto, jamás van a creer al evangelio, hermanos.
hagas lo que hagas, vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, jamás van a creer el Evangelio. ¿Quiénes son los que van a creer el Evangelio? Los que han sido llamados a la vida eterna, al Evangelio y a la vida eterna, hermano. Ellos van a escuchar. Por eso debemos de predicar. Yo le he dado el ejemplo ahorita y se lo he dado el ejemplo siempre, hermano, ¿verdad? No toda la gente que me escucha creen al Evangelio, creen las palabras que les predico. ¿A quién represento yo? Yo creo con todo mi corazón que represento al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, como enviado del Señor, vengo a predicar, como en aquellos tiempos lo hacían los profetas de Dios, predicaban el mensaje de Dios. ¿Qué pasaba? Cuando creían se arrepentían, ¿no, hermanos? Pero no todo el mundo se arrepiente porque no han sido. Ahora, no quiere decir que ya no hay ninguna oportunidad. Quizás hay personas que quizás no ahorita, pero quizás el día de mañana van a creer con todo su corazón al Evangelio. Lo que no tenemos que hacer es cansarnos de predicar el Evangelio, porque Él tiene poder para transformar la vida de la gente, hermano. El Evangelio tiene poder de cambiar el corazón, la mente. Debemos de predicar con esa confianza. Por eso es que lo hacemos. De otro caso, pues, ¿de qué vale? ¿De qué sirve estar viniendo domingo tras jueves? ¿De qué sirve si dejáramos de creer en el poder del Evangelio? Nos da gusto cuando la gente está y nos visita, ¿no, hermanos? Y nosotros oramos y pedimos al Señor, y le recomiendo, cuando usted vea personas que están entre nosotros, o que están empezando a venir, o que están empezando a escuchar, usted ore en su corazón: Señor, usa las palabras de mi pastor para que lleguen al corazón de fulano, de mengano. Usted ore en su corazón. No quiere decir que se levante y: oh, Señor, salva este pecado. No. Pero usted, Señor, en tu corazón puedes orar para que la gente se convierta a Cristo, porque es poder de Dios. Eso es lo que hacemos. Es la única encomienda importante que la iglesia tiene. Continúo, la fe es necesaria para predicar. Vuelvo a decirte, sin fe no vas a poder ser un testigo evangelizando al perdido, hermanos. No vas a poder ser testigo. Podrás ser testigo de Jehová, pero no de Cristo, ¿verdad? Créemelo. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, no vas a poder ser un testigo fiel en Cristo Jesús. No vas a poder. No vas a poder ser un testigo fidedigno de Cristo. Predicar el testimonio de Jesús. Lo que la gente necesita escuchar es el Evangelio de Jesús, y solamente eso. Mire, dice Romanos 1:16. Es la palabra que le decía hace un momento. Digo Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted sabe que Pablo, antes de predicar el Evangelio, predicaba la ley? Él predicaba a Moisés. Imagínate, hermano, escúchame. Volviendo al tema de la gente idólatra perdida. ¿Usted los mira que se avergüenzan de cargar sus ídolos? Hermanos, nuestros países latinoamericanos que están infestados de idolatría, ¿sí o no? Hermanos, ¿les da vergüenza? ¿No les da pena? Escúchame. Pablo predicaba la ley. Cuando Cristo lo salva, él entiende que estaba viviendo en un error. Se convierte a Cristo y él dice, ahora yo no me avergüenzo del Evangelio. Si antes no me avergonzaba de la ley, ¿por qué ahora me tengo que avergonzar del Evangelio? Que el Evangelio, este Evangelio, fíjate que la Biblia nunca dice que la ley tiene poder de Dios. La Biblia destaca que solamente el Evangelio tiene el poder de Dios. Entonces Pablo reacciona y dice: antes yo predicaba una ley que solamente era muerte, no tenía poder para nadie. Pero ahora que predico el Evangelio, ¿por qué me tengo que avergonzar? Si el Evangelio tiene el poder de Dios. Continúo leyendo.
Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén, hermanos. ¿Cuál es el griego? Al griego aquí se refiere a los gentiles. El evangelio, este evangelio se usa para predicar a los judíos, como a los mexicanos, a los salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, hondureños, brasileños, argentinos, de toda nación. ¿Me explico, iglesia? No hay otro medio. Dios no ha propuesto ningún otro medio de salvación para el hombre más que el evangelio. Quien sea salvo por el evangelio, quien crea el evangelio, llegará a la vida eterna. Quien desprecie ese evangelio no tendrá solución ni en esta vida ni en la venidera. Así es que ellos creían en ese poder, por eso lo predicaban. Quinto, tenían fe y creían en la presencia de Cristo, hermanos. Creían en la presencia de Cristo. Capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy, ¿qué, hermanos? El verso 10. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjese, hermano, noten en esa frase. Yo tengo mucho pueblo. No dice toda la ciudad me pertenece. No dice toda la ciudad es mía, como dicen hoy en día falsos maestros, ¿verdad? Reclama tu ciudad para Cristo. ¿Ha oído eso, hermano? Yo nunca se me olvida a mí un profeta que llegó a esta ciudad que decía que cuando por primera vez vino aquí al valle de Bakersfield, de este valle de San Joaquín, venía bajando ahí, usted sabe cuando viene uno de Los Ángeles, ¿verdad? Se ve todo el valle, y él decía que el Señor lo había traído a conquistar este valle y especialmente la ciudad de Bakersfield para Cristo, hermano. Ese profeta Balín vino, se fue, desapareció y la ciudad sigue igual. Fíjese que Dios mismo le dice a los apóstoles, tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y como siempre les he dicho, hermano, ¿mucho significa todo? No. Muchos son muchos, pero no son todos. Tengo mucha gente. Es como en esta ciudad. En esta ciudad el Señor tiene gente que ha rescatado y otros que va a rescatar aún. Pero por lo visto, no toda la ciudad. Y no todas las ciudades. Y no todo el mundo, amén. Sino su pueblo que le ha escogido. Y el 11 dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Eso es lo que ese es el evangelismo, hermano. No quiero desmeritar nada, ni quiero que usted se desanime en su esfuerzo, porque hay personas que, entonces para qué lo hacemos, ya los conozco. No. Usted siga evangelizando, pero el verdadero evangelismo es ese. Que usted vaya y tome tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó el apóstol aquí? 1 año y medio, ¿verdad, hermanos? Sentados con ellos, predicándoles, hablándoles, enseñándoles la palabra de Dios. Pregunto, hermanos, ¿sí entienden este concepto? De sentarnos con la gente perdida, hablarles el evangelio. Tratar de llevarles un estudio sistemático, constante, hasta que el Señor rescate sus vidas, si es que van a ser rescatados por el Señor. Continúa adelante. Jesús estará con nosotros cada día de nuestra vida, hermanos. Dijo el Señor, verso 10, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Se sabe que Pablo, hermano, lo apedrearon en varias ciudades? Lo apedrearon en la ciudad de Listra. Dice la Biblia que lo apedrearon a tal grado que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto, hermanos. Y entonces ahí Pablo, había una buena oportunidad para que él se hubiera preguntado, bueno, Señor, ¿no dijiste que ibas a estar conmigo? Imagínese, hermano, Pablo, por la fe, sabía que Cristo estaba con él. Yo sé que a veces usamos esa frase de que sentimos a Dios. Yo siempre se los he dicho, no estoy de acuerdo muy bien con esa frase. Esto no es cuestión de sentimientos, es cuestión de fe.
de fe, de convicción. Amén, hermanos. Que Dios está con nosotros. Que Dios está en nuestras vidas. Dios está conmigo. Me acompaña, está conmigo, va conmigo. En todo momento va conmigo, sigue conmigo, está a mi lado. Al acostarme, al levantarme, al comer, todos los días de mi vida está conmigo el Señor. Esa es su promesa. Esa es la promesa de su palabra, hermanos. Ahora, ¿para qué sirve la presencia de Dios? ¿Para qué? Aquí lo vemos. La presencia de Dios acompañó a Pablo para predicar el evangelio donde él fue. ¿Sí? Le voy a decir algo que le va a doler, pero espero ya a estas alturas ya está acostumbrado. Amén, hermano. Pero en realidad, hermanos, si usted se fija, hay gente en las iglesias que, ¿cómo te dijera? Faltan más que lo que asisten a la congregación. Y como siempre te he dicho, les preguntas, ¿y cómo te va? Y siempre van a decir, ¿cómo? Bien. Pero la pregunta es, ¿la presencia de Cristo no es para vacaciones eternas? ¿Cuántos dicen amén? No se me malentienda. Todos necesitamos vacaciones. ¿Amén, hermanos? Yo voy a agarrar vacaciones. Ya dentro de poco voy a agarrar 5 años de vacaciones, hermanos. Así es que, si los miré, no los conozco. No se crean. Todos necesitamos vacaciones. Yo necesito vacaciones, hermano. Está aquí conmigo. Pero no 3 semanas cada mes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mira, yo creo esto, que Dios es tan bueno, porque es su promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días. Pero escúchame esto, cuando Dios te escucha a ti, que dice, ¿sabes qué? Voy a llevar un estudio a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi familia. Yo creo con todo mi corazón que dice el Señor, ahí sí voy contigo. Ahí sí estoy contigo. Porque es la promesa de Dios, amén, hermano. Y es lo que tenemos que imitar. Vuelvo a decir, yo no estoy en contra del pasar días, de quitarnos del estrés de esta ciudad. Yo también constantemente salgo y estoy tratando de relajarme. Se necesita, lo entiendo. Vacaciones todos necesitamos. Pero también debe de haber en nuestra vida una labor, hermano, para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se los tengo que decir antes que se queden dormidos, amén, porque ya dormidos ya no me van a entender. Continúa adelante. Jesús estará con nosotros cada día, lo decía, hermano. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, o vistes en mí, esto hagan. Fíjate cómo dice, y el Dios de paz, ¿qué? Estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. A ver, hermanos, ahí va otro que les va a doler también un poquito. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? No, pues si me duelen a mí, ¿cuánto más ustedes? Pero les voy a preguntar, después de que faltan tanto a la iglesia, ¿sienten paz? ¿Hay paz? No hay paz. Ahora, no, pastor, yo sí tengo paz. Bueno, entonces pregunta si eres cristiano, amén, hermano. Pero en realidad no hay paz. ¿Se recuerdan que lo que pasamos en la pandemia? ¿Cuántos extrañaban el congregarnos, hermano? ¿Verdad que el congregarse es algo natural, espiritual en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque nuestro Dios de paz está con nosotros, hermano. Y dice Pablo, lo que aprendiste, recibiste y viste, oíste de mí, esto hagan. 6.6. Tenían fe y creían en la obra expiatoria de Cristo, hermano. Capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hermanos, creemos en la obra expiatoria de Cristo. Escúcheme esto. Sea como sea, y yo no sé quién, pero la iglesia es propiedad de Cristo, hermanos.
Si usted ha creído en Cristo como Señor, como Salvador, usted es propiedad de Cristo. Usted no es propiedad mía. ¿Usted ha conocido pastores que se creen propietarios de la iglesia? Pastores que se creen dueños de la gente, de las almas. Les he explicado de iglesias o pastores que he mirado que tratan a los hermanos como si fueran sus eunucos. Que los tratan como si fueran sus esclavos. No. Ustedes son propiedad de Cristo. Y yo un día, la Biblia dice que voy a dar cuentas por el rebaño de Cristo. ¿No están aquí? No por todos, pero por el rebaño de Cristo. Porque Dios no me va a pedir cuenta de los perdidos, de la gente que nunca creyeron, sino de su pueblo, de su gente. Aquellas ovejas, aquel rebaño, porque habla de ovejas, de rebaño, que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Obispos significa pastores, líderes, apacentadores. Y ahí usa la palabra para apacentarlas. ¿Qué significa la palabra apacentar? Esa palabra tiene diferentes contextos, pero significa alimentar, significa cuidar, significa velar por ellos, significa guiar a esas ovejas. Eso es lo que significa la palabra apacentar. Así es que nuestra labor es esa, hermanos. Es esa. Y por lo tanto, ¿por qué lo hacemos? Porque yo creo que Cristo pagó por ustedes. O por la gente que el Señor ha rescatado. ¿Está aquí conmigo, hermano? Ustedes no son mi propiedad. Yo no soy dueño de ustedes. Ustedes son propiedad de Cristo. A mí el Señor solamente me ha puesto para cuidar su propiedad. Amén. Su propiedad. Es como, por ejemplo, hay hermanos que tienen responsabilidades de supervisores, de gerentes, que ellos no son los dueños, pero tienen a alguien a quien rendirle cuentas. De la misma manera, hermanos, yo como pastor de esta iglesia y de ustedes tengo que un día rendirle cuentas al Señor por las almas que Él compró, por las almas que Él rescató y Él pagó con precio de sangre. Amén, hermanos. Continúa adelante. Los apóstoles sabían y creían que solo Jesús podía redimir el alma de los creyentes, hermanos. Esa es la realidad. Por eso, hermano, no tenemos ninguna preocupación más que el Señor salvará y traerá y convertirá a sus elegidos. El Señor lo hará. No es obra humana, no hay nada que nosotros podamos esforzarnos, que tengamos que hacer, como decimos, circo, maroma y teatro para que la gente se convierta. Eso es mentira. Hermano, las almas tienen que ser salvas por escuchar y creer al Evangelio, si no, nunca serán salvas, hermano. Mateo 28:28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, y ellos oirán, hermanos. Fíjese este pasaje, Mateo 28:28. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por eso es que usted puede ver, hermano, y escuchar de iglesias que más bien parecen circos en vez de iglesias. Más bien parecen teatros, parecen centros de espectáculo en vez de parecer iglesias. Les comentaba el primo lejano, ¿por qué un hombre como Dante Gebel se pondría a contratar músicos y cantores inconversos, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pregunto, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que lo que se hace a través de la alabanza es algo sagrado y consagrado al Señor? Hermano, no los escucho. Claro que sí. Yo tengo que estar convencido que los hermanos que ministran la música, sea quien sea el hermano, los hermanos, los cantores, todos tienen que tener consagración al Señor, hermano. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando uno por ahí los mira en el Facebook cantándole cantando la cucaracha y la matatena, y uno les llama la atención, es una cosa, hermano. Tiene uno que ser estricto en esas cosas. Y los hermanos que participan en eso saben esa responsabilidad, porque la Biblia enseña, los que cantaban a Dios, los que adoraban a Dios, los músicos de las Escrituras, eran hombres consagrados a Dios.
Y eso es algo consagrado. Pero la pregunta a la que iba, ¿por qué Dante Gebel tendría que contratar cantores y músicos que no fueran cristianos? ¿Por qué razón? En otras palabras, el director de alabanza, los que cantan ahí en la plataforma, ahí con el primo lejano Dante Gebel, el sábado puede ir a un baile, a tocar, a cantar música mundana, terrenal, y el domingo presentarse a la iglesia a cantar adoraciones al dulce Señor. Puede estar en el mundo el sábado tocando ahí entre borrachos y ay, ingrata y la malvada que me dejó, y el domingo llegar y usar el piano, la guitarra para la gloria de Dios. Pregunto, ¿es eso bíblico? Pero ¿por qué hay hombres que así lo hacen? Y no estamos hablando de hombres extraños a nosotros, hombres que sabemos quiénes son y hombres que están entre nosotros, entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, hermano, porque esas personas han dejado de creer, hermano, el evangelio de Cristo. Y usted dirá, pues nada más es Dante Gebel. No. Él y sus 20,000 personas que lo siguen, hermano, están en la misma condición. Séptimo, tenían fe y creían en la palabra de la promesa de Cristo. Tenían fe y creían en la palabra de promesa de Cristo, hermano. Capítulo 27, verso 33 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, Dios es un Dios de promesas, pero es un Dios de promesas que cumple. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora escúcheme esto. Póngame atención en eso, porque el mundo, o mejor dicho, la gente que va a las iglesias, piensan que las promesas de Dios son promesas específicas. No es que a mí el Señor por medio de una hermana me dio una promesa. No es que el Señor por medio de un hermano en un sueño, en una visión me trajo una promesa. Déjese de esas cosas, amén, hermanos. Cuando hablamos de promesas de Dios y cuando la Biblia habla de promesas de Dios, se refiere a las que ya están escritas, hermano. A las que ya están escritas. ¿Está aquí conmigo? A las que ya están. Ahora te pregunto, hermano, en este libro sagrado hay más de 4,000 promesas. Te pregunto, ¿no te son suficientes? Entonces, si este libro está lleno de promesas, más de 4,000 promesas, ¿por qué esperar promesas efímeras, secundarias o de tercer grado? ¿Por qué? ¿Para qué? Si tengo las promesas más gloriosas de su palabra. Y esa es la fe, hermano. Esa es la fe del Señor en nuestras vidas, que tenemos que confiar en sus promesas constantes. Termino. Por eso ellos creían en las palabras de Cristo, porque sabían quién era Él, hermanos. Esos hombres caminaron con Cristo, miraron a Cristo, anduvieron con Cristo, escucharon a Cristo, palparon a Cristo, estuvieron junto a Cristo. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Ellos habían creído en las palabras de Cristo y tenían que permanecer en Él. Ahí mismo, capítulo 14 de Juan, versos 23 y 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Crees esas promesas, hermanos? Esas son las promesas de Cristo, sencillas. Fíjate, hermano, que Cristo te dijera,
si tú quieres ser salvo, quiero que te vayas caminando de aquí a la luna. Es algo imposible, ¿sí o no? Y absurdo, pero imposible. Lo que quiero decir es que Cristo, para que tú obtengas la vida eterna, no te pide una cosa imposible. Solamente creer en Él y creer en sus promesas. Te pregunto, ¿es eso difícil para ti, para tu vida? Llego a la conclusión, hermano, que lo que te hace falta es abrir la Biblia, leer sus promesas diarias y creerlas. Creerlas con todo tu corazón. ¿Tienes Biblia? A ver, ¿cuántos tienen un libro de estos en su casa, hermano? O 2 o 3, no sé. ¿Cuántos tienen un libro? Ahí están las promesas de Dios. Ahí están sus promesas. Terminamos. Tengamos fe en el poder del Espíritu Santo presente, hermano. El Espíritu de Dios está en tu vida en el momento que tú crees en Cristo Jesús. Tengamos fe y creamos que Jesús es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, tengamos fe en la autoridad y en el nombre de Cristo, hermanos. Tenga usted fe en el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Cuarto, tengamos fe en el poder del Evangelio de Cristo. Quinto, tengamos fe y confiemos que Cristo está con nosotros todos los días. Amén. 6, tengamos fe que Jesús nos redimió. Te compró, el Señor te ha comprado. Y séptimo, tengamos fe y esperanza en las promesas de Cristo Jesús, hermanos. Tengamos fe y esperanza y confianza en esas promesas del Señor Jesucristo. ¿Qué nos promete Cristo? Que si creemos tenemos vida eterna. Amén. Que si creemos tenemos vida eterna. Esa es la promesa principal que debes de creer. Vamos, le voy a pedir que se ponga de pie conmigo, hermanos. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Si vamos a empezar imitando a alguien, imite al